estamos retomando las actividades y quedamos pendientes de una temática teórica que es muy importante y que tiene que ver con los intervalos musicales. Tenemos que tener presente que los intervalos tienen dos maneras de presentarse. Mediante este ejemplo podemos observar que esta línea melódica se desarrolla en el tiempo. Podemos observar también que existe una serie de sonidos y que entre esa serie de sonidos existen unas distancias. Bien, de do a mi, de mi a do, de do a la, de do a re bemol y de re bemol a re be cuadro. Ese es un comportamiento melódico de los intervalos porque se están sucediendo en el tiempo. En cambio, en esta situación, miren que esta melodía del saxofón alto 1 está igualmente copiado aquí. Exactamente igual. Pero con la diferencia que ante ese saxofón primero, ante esa melodía 1, se está desarrollando una melodía simultánea. Entonces da un resultado armónico porque si bien es cierto, esta línea melódica tiene un movimiento melódico, un movimiento horizontal, como lo podemos ver aquí, tiene una relación vertical. O sea, que en esta melodía se están presentando dos tipos de intervalos. El intervalo melódico y el intervalo armónico, que es el que se da cuando se juntan dos o más líneas simultáneamente. Podríamos definir entonces que los intervalos es la diferencia de frecuencia entre dos notas musicales, o sea, es la distancia entre dos sonidos. Estos intervalos, como ya se dijo, pueden ser melódico, pueden ser armónico. Vamos a clasificar entonces los intervalos simples. ¿Por qué simples? Porque estos no van a pasar de la octava. O sea, no vamos a trabajar novena, décima, 11. Vamos a trabajar solamente esa distancia de los intervalos que no exceden la octava. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol. No excedió la octava. Do, hay una octava. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lo siguiente que debemos tener claro es que para clasificar los intervalos debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. La distancia numérica. Observen aquí que de do a sol, tomando como do el número 1, vamos a encontrar un intervalo de quinta. Do, re, mi, fa, sol. Tomando como punto de partida ahora re, tendremos que de re a si hay una sexta. Re, mi, fa, sol, la, si. De mi a re, entonces ustedes contestarán allá cada uno en su casa qué intervalo hay. Correcto, una séptima. Mi, fa, sol, la, si, do, re. Séptima. Hay que tener en cuenta algo, que en un intervalo un sonido es grave y otro sonido es agudo, y que existen en este caso un movimiento ascendente de do a sol, pero si tomo como punto de partida el sonido agudo, vemos que hay un movimiento descendente. Do, sol, sol, do. En ambos casos se trata de un mismo intervalo, tanto ascendente como descendentemente. Do, re, mi, fa, sol, una quinta. Sol, fa, mi, re, do, una quinta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta para la clasificación de los intervalos es la cualidad. Hay unos intervalos que obedecen a una clasificación específica. En este caso, algunos pueden ser menor,
pueden ser mayor, aumentado o disminuido. Estos términos se refieren a la cualidad de la distancia en este lado de la barrera. Pero si paso a este lado de la barrera, existen unos intervalos que obedecen a una clasificación distinta, que son los justos y algunos le llaman perfecto. Esta distancia puede ser justa, aumentada y disminuida. Entonces, podríamos decir que nunca vamos a encontrar un intervalo justo mayor, porque pertenecen a distinta clasificación. Como tampoco vamos a encontrar menor justo, pero sí lo podemos encontrar aumentado y disminuido en ambos casos. Las abreviaturas M mayúscula mayor, M minúscula menor, aún aumentado, disminuido, J justo. Esta tabla nos va a guiar en la construcción de todos los intervalos que se dan en la escala mayor diatónica y que posteriormente vamos a utilizar en cualquier tipo de intervalo. Observen que existe una distancia de tonos 0. Miremos a ver de qué trata esto. Tonos 0. ¿Cuál es la distancia numérica cuando se tiene 0 en tonos y semitonos? La distancia numérica es 1 y recibe el nombre de unísono. ¿Cuál es la cualidad del unísono? Justo. Ahora, ¿por qué el unísono es un intervalo? El unísono es un intervalo porque se tiene en cuenta la fuente que lo produce. Si yo canto un sonido do y Angie canta do, a pesar de no haber distancia en tonos y semitonos de do a do, que es el número 1, acuérdense, se considera un intervalo porque se producen de fuentes distintas. Hagamos una mirada retrospectiva. Observen, de do a do, ¿qué distancia hay? Hay 1, pero se considera un intervalo porque se producen por fuentes distintas. Podríamos decir entonces que todos los sonidos pueden ser unísono, de do a do, de re a re, de mi a mi, de fa a fa, de sol a sol, y así sucesivamente con cada uno de los sonidos que nos encontremos. Lo importante es tener en cuenta aquí que una distancia de 0 nos lleva a concluir que estamos en un unísono. Continuamos. Medio tono, como ustedes saben, lo podemos encontrar en la escala mayor diatónica del tercero al cuarto y del séptimo al octavo. Miren que esa distancia numérica de mi a fa es de 2. ¿Cómo se llama? Segunda. ¿Cuál es la cualidad de este intervalo? Menor. En un intervalo musical, cuando encontramos una distancia de medio tono, observemos qué sucede en la siguiente diapositiva en la columna de tonos. 1. Claro, porque vamos 0, medio, 1 y la siguiente diapositiva tendrá 1 y medio. En este caso entonces, miremos a ver dónde existe la distancia de un tono. Claro, de do a re, ustedes saben eso. ¿Qué distancia numérica hay de do a re? 2. ¿Cómo se llama? Ya ustedes saben, segunda. Pero la cualidad cambia. Segunda mayor. Entonces tenemos que si una segunda tiene medio tono es segunda menor. Pero si la segunda tiene un tono, estamos ante una segunda mayor. ¿Y dónde hay segundas mayores en esta escala mayor diatónica? De do a re, de re a mi, de fa sol, de sol la y de la a si. Segundas mayores. Observemos nuevamente nuestra columna de la izquierda de tonos.
Ya lo habíamos dicho, tono y medio. Miremos en la escala mayor diatónica donde hay tono y medio. De re a fa. De re a mi hay uno, de mi a fa hay medio. O sea que la distancia numérica, ¿cuál es? 3. Muy bien. Re 1, mi 2, fa 3. ¿Cuál es el nombre? Tercera. La cualidad, menor. ¿Dónde hay otra tercera menor? De mi a sol, observen. De mi a fa medio, de fa sol, tono y medio. De la do, de si a re. Miremos la siguiente diapositiva. Observen que los tonos ya aumentaron, estamos en 2. Observemos que intervalo tiene 2 tonos. De do a mi, do, mi, una tercera, ¿verdad? ¿Qué cualidad tiene entonces? Mayor. Y se está cumpliendo lo que hemos dicho. Estos intervalos son mayores o menores, pero no son justos. De do a mi, observemos otro intervalo donde haya 2 tonos. De fa a la, un tono, y de sol si. Para redondear entonces, tenemos que esa escala mayor diatónica de do tiene 3 terceras mayores, do, mi, fa, la, sol, si, y que en su constitución interna tienen 2 tonos. Pasemos a la siguiente diapositiva. 2 tonos y medio. Tomamos nuevamente la escala mayor diatónica y miramos dónde hay ese intervalo de 2 tonos y medio. De do a re, de re a mi, de mi a fa. ¿Qué distancia numérica hay? 4. ¿Qué nombre recibe? Cuarta. Muy bien. ¿Qué cualidad tiene? Justa. De aquí cambia, ya no es mayor ni menor, sino es justa. Encontremos otra cuarta justa. De re a sol, de mi la, de sol do, de la re, de si a mi. Pero nos volamos uno, ¿cierto? Que es de fa a si. ¿Qué pasa de fa a si? 1, 2, 3 tonos. No es una cuarta justa. Por eso no se señaló. Porque la cuarta justa tiene 2 tonos y medio y esta tiene 3 tonos. Entonces encontramos las siguientes cuartas justas. Pasemos entonces al siguiente intervalo. 3 tonos. Ya lo hemos visto. De fa a si. ¿Qué distancia numérica hay? 1, 2, 3, 4. Cuarta. Pero es una cuarta distinta a las cuartas que hemos estudiado. Es una cuarta aumentada. Tiene 3 tonos.